Sí. ¿Viste? No estaba ya. Muy bien. Vamos a empezar con el repaso. Como siempre, como todos los lunes, vamos a ver, por ejemplo, el bosquejo en qué versículo se encuentra. ¿Quién se anima a decir? ¿Se acuerdan ustedes el bosquejo que el mismo libro da? Capítulo 1, versículo 19. Excelente, muy bien, Listen. Apocalipsis 1:19. ¿Cómo se divide el libro de Apocalipsis según ese versículo? Las cosas que has visto, el pasado. ¿Qué capítulo abarca el pasado en Apocalipsis? Capítulo 1, Capítulo 1, muy bien. Las cosas que son, ¿qué capítulos abarca? El presente, las 7 iglesias. 2, 2 y 3. 3, muy bien. Y las cosas que han de ser después de esta, que es el futuro, que es a partir del capítulo 4 al 22, ¿verdad? 4. Muy bien. Y dos eventos a recordar, no quiero que se olviden de eso porque para nosotros es fundamental, porque si nosotros distinguimos bien estos dos eventos y la importancia de cada uno, yo creo que difícilmente uno va a poder ser movido de su postura, ¿verdad? Uno de ellos es el arrebatamiento o rapto de la iglesia y el otro es el tribunal de Cristo, ¿verdad? No hay que olvidar estos dos eventos, porque si estamos confundidos con estos dos eventos, ya toda la escatología nos va a parecer algo demasiado difícil. Sin embargo, si los diferenciamos bien, es mucho más sencillo estudiar el resto del capítulo, de los capítulos de Apocalipsis, sí. Vamos a empezar entonces con esta frase del doctor Adrian Rogers, ¿sí? Dice lo siguiente: el quinto capítulo de Apocalipsis habla de este único, y es Jesucristo. Trae a colación el hecho de que cada uno de nosotros nunca tendrá satisfacción y plenitud, ni entenderemos por qué Dios nos creó hasta que vengamos a adorar al único que es digno. De eso es lo que habla básicamente el capítulo 5 de Apocalipsis, de que hay uno solo digno en el universo, que es el único que es digno de adorar, ¿sí? Muy bien, vemos aquí, por ejemplo, una imagen del capítulo 4, el trono de Dios. Juan nos describió con lo que él podía, ¿verdad? Porque realmente es muy difícil lo que le tocó a él. Vio algo celestial, algo majestuoso, algo, por decirlo así, inefable, que es bastante difícil expresar porque no hay lenguaje humano que nos describa lo que él realmente vio. Es algo celestial, el trono de Dios, los querubines, los 24 ancianos, el mar de vidrio, el arco de esmeralda, ¿sí? Las 7 lámparas. Y él hace un trabajo bastante bueno, por decirlo así, porque con lo que él conoce empezó a hacer comparaciones y vamos a ver repetir varias veces en el capítulo 4 y 5 que fue semejante a. Por ejemplo, en cuanto al trono de Dios, se nos dice que era semejante en aspecto a la cornalina y al jaspe, ¿verdad? El jaspe tiene un color, un aspecto de diamante, y la cornalina era roja, más parecido al rubí. Entonces esto es lo que describe el capítulo 4. Sin embargo, en el capítulo 5, Juan parece centrarse en lo que ve en la mano derecha del que está sentado en el trono, ¿sí? Y ve un rollo. Fíjense ustedes en el aspecto de este rollo. Este rollo está sellado con 7 sellos, pero si ustedes se fijan en la imagen que tienen ahora, se van a dar cuenta que no se puede abrir los 7 sellos de una vez, sino que de a uno hay que ir abriendo. Se abre el primer sello y se da cierta vuelta ahí el rollo hasta llegar al segundo sello. Se vuelve a abrir, se da unas cuantas vueltas otra vez el rollo hasta llegar al tercero y así hasta el séptimo. Es un libro que está escrito por dentro y por fuera y sellado por 7 sellos. Vamos a ver que anteriormente así se hacían las transacciones o la compra-venta de inmuebles, ¿sí? Vamos a leer entonces el capítulo 5, versículos 1 al 14 de este Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 5, 1 al 14. Dice el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos fácil acceso a ella. Gracias porque podemos estudiarla. Gracias por estos medios, Señor, que tú nos brindas para poder abrirla, para poder leerla, para poder meditar en ella. Te rogamos, Señor, que tengamos la mayor predisposición, que disipes toda otra idea que no sea tu palabra ahora, para concentrarnos en ella plenamente y aprender. Que podamos no solamente oír tu palabra, sino también guardarla y volvernos hacedores de ella, Señor. El resto de esta reunión, de este estudio, lo dejo en tus manos, agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con el análisis del texto. Versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta era mi idea de lo que es un libro sellado con 7 sellos, porque recordemos que cuando Juan escribió el Apocalipsis no existían los libros como nosotros los conocemos hoy. Simplemente eran rollos de pergamino o papiro, ¿sí? Y yo pensaba siempre, ¿verdad?, que eran rollos sellados con 7 sellos, pero en el mismo nivel, ¿sí? Y uno empezaba a desatar los sellos y después, hasta llegar al 7º, se podía abrir y poder leer lo que está dentro, pero la Biblia no dice así. Ustedes van a ir al capítulo 6, se nos dice que el Cordero abre uno de los sellos y empieza a suceder todos los eventos de la primera mitad de la tribulación. ¿Sí? Eso vamos a empezar a estudiar las próximas semanas. Así es que no puede ser que estén todas a la misma medida. Más bien es como esto, ¿verdad? Que uno va abriendo y da cierta vuelta hasta llegar al 2º sello, donde se puede leer ya parte del contenido del libro. ¿Se entiende? Así era realmente lo que está descrito. Fíjense ustedes en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y luego ya empieza la descripción, versículo 2. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y empieza a ocurrir, como les dije yo, los eventos del inicio de la mitad de la semana, la primera mitad de la gran tribulación. Entonces,
Cuando Él va abriendo los sellos, se van desatando eventos aquí en la tierra también. Y grafica lo que es el mundo, ¿verdad? Va ocurriendo todo lo que el Señor permite. Él es el que está desenrollando allá el libro y acá en la tierra empieza la tribulación. Todo está firmemente dependiente de lo que Dios decida allá en su trono. ¿Se dan cuenta cuando uno tiene una idea correcta de lo que es el libro de Apocalipsis? Ya no tiene nada de qué temer, ¿sí? Puede venir cualquier virus, puede venir cualquier dictador, ¿verdad? Que si el Señor quiere protegerte, te va a proteger, no hay ningún problema, no importa qué tanto poder tenga ese dictador o cuántas personas mate ese virus, bacteria, hongo, sea lo que sea. Se dan cuenta que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor está por encima de todo y que su naturaleza no cambia por nada de lo que vaya a suceder en la tierra, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué hemos de preocuparnos? Tenemos que dejar todo en sus manos, hacer lo que podamos prevenir y luego ya queda absolutamente en manos de Dios tu vida, la de tu familia y de tus seres queridos de la iglesia, de todos, ¿verdad? Él es el que gobierna sobre los asuntos de los hombres, a pesar de que eso no parezca. Daniel 2 es muy claro. Él dice que quita y pone reyes y muchos discuten. Pero ¿cómo el Señor permitió que un Hitler llegara a la presidencia de Alemania y destruyera a 6 o matara a 6 millones de judíos y en total a 11 a 20 millones de personas? Imagínense ustedes, ¿cómo el Señor permitió eso? ¿Verdad? Y vamos a suponer que Hitler moría en la adolescencia. ¿Qué iban a decir la gente? Pobre Hitler, ¿cómo el Señor va a destruir a alguien en la adolescencia? Nunca el Señor da gusto en lo que hace, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando hace calor. Ay, hace demasiado calor, quiero frío. Después hace frío, no, porque hace demasiado frío y no puedo ni moverme. A la mañana no me puedo despertar. Nunca el Señor da gusto. Eso es lo que siempre pasa, ¿verdad? Siempre nos quejamos. Sea cual sea nuestra circunstancia, siempre encontramos algo de qué quejarnos. Sin embargo, deberíamos ser agradecidos, ¿verdad? Debe ser al revés, ¿verdad? Encontrar siempre motivos para agradecer al Señor por un día más de vida, porque tenemos abrigo en el invierno, porque tenemos aire acondicionado o ventilador en el calor, etcétera. ¿Se entiende? Versículo 1. El que está sentado en el trono es Dios el Padre. ¿Por qué decimos eso? Porque vemos, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, nosotros hablamos ya en el capítulo 1, ya versículo 5 en adelante, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y en el versículo 6 y 7 de este capítulo 5 vemos que aparece Jesús como un león primero y luego dice, se le describe como un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, ¿sí? Entonces vemos a Dios el Padre en el trono, al Hijo quitándole o agarrando lo que él tiene en la mano derecha, que vamos a ver qué es, y al Espíritu Santo que está delante del trono. Ahora, ¿qué libro es el que tiene en la mano derecha el que está sentado en el trono? Probablemente se trate del título de propiedad celestial de la tierra y vamos a ver por qué, vamos a justificar. ¿Cuándo aparece por primera vez, por decirlo así, el título de propiedad de la tierra? Vemos ya en Génesis 1, 26 al 28. ¿Se acuerdan ustedes Génesis capítulo 1? ¿De qué habla Génesis 1? Pueden activar sus micrófonos y ir respondiendo, ¿sí? Génesis es un libro realmente apasionante. Génesis capítulo 1, ¿de qué trata? ¿Quién quiere hablar? De la creación. De la creación, muy bien, de los 6 días de la creación. Ahora, ¿esos 6 días fueron literales? ¿Fueron millones de años? ¿Fueron miles de años? ¿Qué piensan ustedes? Literales. Literales, días de 24 horas. ¿Cómo podemos justificar eso? ¿Cómo nosotros podemos decir seguros de que significan días de 24 horas y no, por ejemplo, un periodo de miles de años? Porque la Biblia dice en el Salmo 94, porque el día de ayer es, perdón, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. O en 1 Pedro 3:8 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
¿Cómo podemos saber? Cri, Podemos, cri, cri, cri. podemos saber por la cantidad de veces que el Señor describe, por ejemplo, la palabra día al lado de un número. Por ejemplo, dice ahí en el versículo 5, la segunda parte dice, y fue la tarde y la mañana un día. Siempre que la palabra de día esté acompañado de un número significa un día de 24 horas. Nunca significa algo más que eso, ¿se entiende? ¿Y cuántas veces se repite eso? Vayan ustedes al versículo 8, la segunda parte, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Luego salten al versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y luego salten al versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Salten ahora al versículo 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Salten ahora al versículo 31, la última 26. parte. Y fue la tarde y la mañana 21. el día sexto. 6 veces está la palabra día al lado de un número, ¿verdad? Entonces, siempre que sea así, es un día de 24 horas. Por lo tanto, es como si el Señor nos dejara tal evidencia que no nos quede ninguna duda de que se trata de día de 24 horas. Sin embargo, nosotros creemos ser más sabios que el Señor y a veces decimos, no, pero puede ser 1000 años, puede ser un milenio, puede ser millones de años. No, señores. Cuando queremos adaptar lo que dice el mundo a la palabra de Dios, tenemos mucho problema. Vamos a leer Génesis 1:26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa palabra es fundamental. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor entregó el dominio de su creación de la tierra al hombre. Por lo tanto, le obsequió, por decirlo así, el título de propiedad de la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre cae? Cuando el hombre obedece a Satanás y desobedece a Dios. Dice en 2 Pedro 2:19 que cuando uno es vencido por alguien, es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sí? Por lo tanto, cuando Satanás venció al hombre, hizo del hombre su esclavo y pasó a ser de él la tierra. Él pasó a ser el príncipe de este mundo, como lo describe la Escritura. En Génesis 3:22 al 24 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense ustedes que desde ese momento el título de propiedad pasó a manos de Satanás. Y es eso exactamente lo que vemos en la tentación de Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 6, en una de las tentaciones que el diablo hace al Señor, justamente él le cuenta que ese dominio él lo recibió. Y el Señor no le dice, estás mintiendo. El Señor no le dice eso, sino simplemente le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4, 5 y 6 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fíjense ustedes, el diablo le ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra porque a él le fue entregada. Ahora, ¿quién le entregó al diablo el derecho de título de la tierra? Adán, cuando pecó.
él perdió el título, el peor negocio de la historia, como dice el pastor Olovati, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes que había dos formas de recuperar la tierra. Dice acá el pariente redentor. El Señor Jesús es nuestro pariente redentor que lo que hizo fue venir a la tierra como bebé en Belén, se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 4:15 dice que vino a semejanza nuestra, pero sin pecado, para vencer al diablo por medio de su muerte en la cruz y posterior resurrección, y con esto recuperar de vuelta el título de propiedad de la tierra que el hombre había perdido. Fíjense ustedes, este libro tiene la particularidad de estar escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. En tiempos antiguos en Israel y también en el Imperio Romano, era común que las escrituras o rollos de propiedades se sellen. En Jeremías 32, 9 al 15 se nos da un caso particular y vamos a ubicar en el contexto. Jeremías había predicho del cautiverio de Israel en Babilonia. Como desobedecieron a Dios durante aproximadamente 500 años sin hacer reposar la tierra, si ustedes más o menos hacen cuenta, 490 años dividido 7, porque cada 7 años debía reposar la tierra, debía quedar sin cosecha, sin siembra, perdón. Entonces, si quedan ustedes en 490 años, son 70 años que la tierra dejó de descansar porque los hombres igual seguían plantando sin obedecer al Señor, desobedeciendo realmente sus órdenes. Entonces, ¿qué dijo el Señor? A consecuencia de eso, esos 70 años va a descansar la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes no van a estar. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, el gobernante mundial, ¿verdad? Iba a llevar cautivo al reino de Judá y de Benjamín, el reino del sur, el reino más fiel, por decirlo así, el cautiverio a Babilonia. Entonces, el Señor da orden a Jeremías de que vaya y adquiera una posesión. Ahora, piensen ustedes, vamos a suponer que hoy día venga una amenaza de Inglaterra y diga que va a invadir Paraguay. ¿Qué va a pasar con tu propiedad? Va a haber un nuevo gobierno, va a haber un nuevo mandamás, un nuevo presidente. ¿Y qué pasa con tus posesiones? Se dice, no, nosotros no reconocemos nada de eso. Vamos a tener que vender todas las posesiones y ahí ustedes tienen que comprar otra vez nosotros. Yo les pregunto, si estamos en ese contexto y el Señor te dice, compra una tierra, no hay que tener miedo de lo que va a pasar. Porque yo te aseguro que esa tierra va a ser tuya igual, por más de que pierdas su derecho unos años, después vas a recuperar. ¿Vas a hacerlo o no? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Jeremías. Compra posesión, hace el papeleo. Y generalmente había 2 copias. Uno sellado que quedaba en el lugar donde se hacía la transacción, seguro, y el otro era el que estaba abierto, que se le daba al que adquiría esa propiedad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó? El Señor aseguró a Jeremías que él iba, o un descendiente suyo, iba a poseer esa tierra que él compró, y exactamente así pasó. Él ya no volvió del cautiverio, él murió en Babilonia, pero sus descendientes sí obtuvieron luego ese terreno que él compró. Como les dije, a generalmente se hacía 2 copias. Uno se guardaba sellado y el otro es el que tenía el comprador. Luego vemos también por la historia que Augusto César y Vespasiano, por ejemplo, dejaron sus testamentos de esa forma, como rollos sellados. Fíjense ustedes el versículo 2 de Apocalipsis 5. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es este ángel? La Biblia no lo menciona por nombre, no lo sabemos realmente. Pero él hace este anuncio: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Qué le responden? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había ni un solo digno. Dice ahí en el cielo, ahí estaban los santos, estaban los ángeles, los querubines, todos ellos estaban en ese lugar. En la tierra estaban también los hijos de Dios, los creyentes. Ni debajo de la tierra no había nadie que fuera digno de abrir. Esta es la visión celestial. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, dice el anciano apóstol Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué él lloraba?
porque mientras no haya ninguno que sea digno de abrir los sellos de ese libro y de abrir para leer su contenido, ¿quién es el que tenía en su mano la propiedad? ¿Dónde nos quedamos? ¿Quién es el que tenía? Ahora, ¿quién tiene el derecho de propiedad? Satanás. Por eso es que es tan terrorífico, ¿verdad? Y Juan lloraba. Porque mientras no haya ninguno digno, la propiedad de tierra iba a estar a favor de Satanás aún. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sí había uno digno, pero no era aún el momento de aparecer. Fíjense ustedes el consuelo que recibe Juan de uno de los ancianos. Sí hay uno que es digno de desatar los sellos y abrir el libro. Es el Señor Jesús. Y vemos aquí la descripción que se da. El león de la tribu de Judá. ¿A qué nos hace recordar? Fíjense ustedes lo que estábamos diciendo al inicio del curso. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que el Apocalipsis hace mucha referencia a lo que es el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Para entender esta expresión, el león de la tribu de Judá, tenemos que ir a la bendición que dio el anciano Jacob antes de morir a sus 12 hijos, a los 12 patriarcas. Génesis capítulo 49, versículo 8 al 12. Les leo. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando la vid su pollino, y a la cepa del el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Habla del Señor Jesucristo. Cuando dice ahí, hasta que venga Silo, Silo significa descanso y es una referencia al Mesías, el que da descanso. ¿Se acuerdan ustedes cómo se presentó el Señor a las multitudes? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo Jesucristo les haré descansar. Él es el Silo que describe ahí en Génesis capítulo 49. Entonces, cuando dice león de la tribu de Judá, acuérdense lo que el anciano Jacob le dijo a su hijo. Ahora, luego dice la raíz de David, y es una referencia a lo que dice en Isaías 11:1, saldrá vástago de Isaí. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 11, versículo 1. Además, recordamos la genealogía de nuestro Señor tanto en Mateo como en Lucas. ¿Por qué hubo necesidad de poner en dos partes la genealogía de Jesucristo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es la diferencia? Porque hay similitudes y hay diferencias. Mateo 1, ¿de qué nos habla? De la genealogía de Jesucristo por lado de quién. No se peleen por responder, mis queridos hermanos. Mateo 1 nos habla de la genealogía de Jesucristo por lado de José. El linaje real viene de David y va por Salomón, Roboán, etc. Sin embargo, Lucas capítulo 3 nos habla de la descendencia de Jesús, pero por medio de María, que también era descendiente del rey David, pero por su hijo Natán, no por Salomón. María viene no del linaje real, sin embargo José sí. José era el heredero al trono. Si eso seguía vigente, José tenía que ser rey sobre Israel. Entonces, legítimamente a Jesús le correspondía el trono de Israel. Pero había una maldición sobre un rey, la maldición de Conías o Jeconías, ¿verdad? Vayan ustedes y lean eso en Jeremías también. Interesantísimo, no se pierdan el estudio de la genealogía. Y se menciona solamente 4 mujeres en Mateo capítulo 1, perdón. 4 mujeres. Y tiene en particular que ninguna realmente era judía.
¿verdad? Entonces se menciona 4 mujeres gentiles y les puedo asegurar que esas mujeres no tenían la reputación que tenía María, por ejemplo, que era una mujer excelente, una temerosa de Dios. Van a encontrar muchos problemas, muchos pecados en estas mujeres. Sin embargo, están descritas en la genealogía de Jesús. Es realmente interesante cuando estudiamos la genealogía, no están de balde ahí o para llenar un hueco en la Biblia. Hay que estudiarlas también, ¿sí? Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Fíjense ustedes, ahí está el cordero como inmolado. ¿Qué significa la palabra inmolado? Sacrificado. Muy bien, significa sacrificado. ¿Se acuerdan ustedes allá en la Pascua, por ejemplo, cuando se implementó, cuando iba a salir Israel de Egipto, se les dijo que sacrificaran un cordero y con su sangre pintaran sus marcos de las casas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ahí se tuvo que inmolar un cordero. Pero este cordero tiene una particularidad. 2 cosas tiene realmente, o 3 cosas hay que destacar. ¿Por qué? Porque dice que tiene 7 ojos, tiene 7 cuernos y además no está acostado para ser sacrificado, sino está en pie, ¿sí? Y ahí es bien interesante porque si recordamos el versículo anterior, versículo 5, se le presentaba a Jesús como el león de la tribu de Judá. El león es el rey de los animales, el rey de la selva, ¿sí? Por lo tanto nos habla de majestad, nos habla de dominio, nos habla de trono, ¿verdad? Sin embargo, aquí en el versículo 6 se presenta al Señor Jesús como un cordero inmolado, ¿verdad? Que tiene 7 ojos y 7 cuernos y está en pie. El primer animal, el león, nos habla de la segunda venida de Cristo, quien él viene como rey para juzgar al mundo, para dar inicio al reino milenial. Sin embargo, cuando nos habla del cordero, nos hace acordar de su primera venida. En Isaías 53 dice como cordero fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan? Pero vemos que no solamente está siendo sacrificado, sino que ya está en pie. Nos habla de su resurrección, de su triunfo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando decía el doctor Jeremiah en uno de los audios esta semana que cuando Isaac se fue con Abraham para ser ya sacrificado, el Señor le dice, ofréceme a tu hijo, a tu primogénito? Y no puedo evitar pensar ahí que más o menos pasó lo que ocurrió con Job. Seguro que Satanás le estaba diciendo al Señor, sabes que Abraham te está sirviendo porque vos le diste un hijo, pero ahora ya le quiere más a su hijo que a vos. Mandale un poco que ofrezca sacrificio, vamos a ver si te da. Seguro que te va a negar porque ella le ama más a su hijo que a ti. Sin embargo, vemos que el Señor le dice, bueno, ofréceme a tu hijo, a tu primogénito. Nunca, a tu unigénito, perdón. Nunca el Señor ofreció o pidió, perdón, a sacrificio humano. Nunca lo hizo. Pero yo creo que tenía un objetivo ese pedido. Era hacer callar una vez más a Satanás, probablemente. Yo no quiero que me tilden de hereje ni nada. Solamente les ruego que me dejen imaginar algunas cosas, pero creo que habrá pasado algo semejante a lo que pasó con Job. Entonces, cuando ya estaban yendo al monte Moria, que era finalmente donde iba a ser construido el templo de Salomón, unos 1000 años después, ahí ya están en el monte y ahí le dice Isaac a su padre, ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? Y la respuesta vino 2000 años después, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tardó un poquitito en respondérsele la pregunta a Isaac, ¿verdad? En Isaías 53:7 se nos dice acerca de Jesús cómo Cordero fue llevado al matadero. Entonces, cuando habla del Cordero sacrificado, inmolado, nos habla de la primera venida de Cristo, ¿sí? Pero, como le estaba diciendo, no solamente habla de su muerte como sacrificio por el pecado, sino también de su resurrección porque estaba ya en pie, ya no estaba en la tumba. ¿Se acuerdan ustedes cuando las mujeres fueron a la tumba? ¿Qué le dijo el ángel? No está aquí, sino que ha resucitado. Tampoco ya estaba a la diestra de Dios, porque vemos que él aparece ya en el cuadro y es para agarrar o para tomar ese libro que está sellado con 7 sellos. Ya no está sentado a la diestra de Dios como
Dice ahí en Marcos 16:19, ¿verdad? Después de haber hablado con sus discípulos, fue tomado al cielo y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Dice en Hechos 7:56, Esteban, después de dar una tremenda defensa de su fe, dice, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Después de eso fue apedreado. Y un joven, Saulo, estaba ahí consintiendo, estaba dando su voto para que él sea apedreado, el que sería luego el apóstol Pablo. Llegó el momento de reclamar legítimamente lo que le correspondía a la tierra. ¿Por qué? Porque el cordero, porque el león era digno por ser el creador. Romanos 11:36 se nos dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Es digno por redención. Efesios 1:3-7 nos dice que somos nosotros perdonados de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por conquista. Dice ahí en Juan 16:33, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es digno por todos los lados, por todas las aristas de donde se lo mire, ¿sí? Por creación, por conquista y por redención. Tenía 7 cuernos, dice, pero cuando el cordero alude al sacrificio, sus 7 cuernos indican la plenitud de su poder, ya que los cuernos siempre han sido el símbolo de la fuerza. En Deuteronomio 33:17 y Miqueas 4:13 nos dicen que los cuernos son símbolo de fuerza y de poder. Vemos entonces que esto es algo simbólico, no es como el gráfico que yo les muestro ahí, que hay un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Lo que está diciendo es que el Señor viene con toda su fuerza para reclamar lo que es suyo, ¿sí? Y los 7 ojos, ¿qué significan? Nos hablan de la omnisciencia de Cristo. Y les pongo ahí 2 pasajes. Marcos capítulo 2, donde nos habla acerca de cuando Él le levantó al paralítico que fue introducido por medio del techo por sus amigos, ¿verdad? Ahí dice que los escribas estaban cavilando dentro de sus corazones. O sea que simplemente ahí ellos estaban mal pensando acerca de Jesús. Seguramente en el corazón decían ellos, ¿Qué va a decir este para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar. Y el Señor se enojó contra ellos. Les miró con enojo, dice, porque sabía lo que había en sus corazones. Ellos no dijeron ni una palabra. Sin embargo, el Señor sabía lo que había en sus corazones. Eso nos habla de la omnisciencia de Cristo. Y en Juan 2:24-25, estando aún en la tierra, dice que Él no necesitaba que nadie le dé ninguna información acerca de los hombres, porque Él conocía lo que había en el hombre. Y fíjense ustedes, quien al igual que el Espíritu Santo, también sabe absolutamente todo. No hay lugar donde podamos escondernos del Espíritu. Dice ahí en el Salmo 139, si me voy a la altura, ahí está tu Espíritu. Si me voy a las profundidades, también ahí está. Ni siquiera las tinieblas me encubren de tu presencia. Por lo tanto, es imposible escondernos del Señor. Eso nos habla esos 7 ojos, de la omnisciencia de Jesucristo. Versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Qué majestuoso, ¿verdad? Hallar a uno que es digno de poder recuperar lo que habíamos perdido. La visión del trono del Dios creador del universo y del rollo sellado con 7 sellos destaca un cuadro de juicio, ¿sí? La escena que aparece en los capítulos 4 y 5 está claramente relacionada con Daniel 7, 9 al 14, 22 al 27. Pero fíjense usted algo interesante que dice el doctor Carballosa. Apocalipsis 4 y 5 no habla desde la perspectiva de la iglesia, mientras que Daniel 7 desde la perspectiva de Israel. Vamos a Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14, antes de pasar, porque me parece bien interesante. Y fíjense ustedes que hay mucha similitud, pero también hay muchos detalles que no se nos cuentan. Daniel 7, 9 al 14 vamos a leer ahora. Es bien interesante y van a notar el paralelo que hay entre lo que estábamos leyendo en Apocalipsis 4 y 5 con lo que dice Daniel capítulo 7. Daniel 7, 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él
Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Mientras yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ese título se le da a Jesús en Lucas, el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, que no es otro que Dios el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Saltemos al versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando del anticristo, del futuro anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Fíjense ustedes que hay un paralelo bastante interesante entre Daniel y Apocalipsis 4 y 5. Ahora vamos a ver un poquitito lo que dice este Daniel capítulo 7. Antes que nada, vemos que hay un paralelismo en lo que dice Daniel 2 y Daniel 7, porque en ambos se describe a 4 reinos, a 4 imperios, que básicamente lo que harían era dominar el mundo entero, todo lo que el hombre siempre quiso, gobernar el mundo. Fíjense ustedes, esta imagen tiene en particular que la cabeza era de oro, los brazos y el pecho eran de plata, ¿sí? El vientre y el muslo, o los muslos son de bronce, y las piernas son de hierro. Y si ustedes se fijan, acá no se puede ver bien, pero realmente la Biblia habla de que sus pies, los dedos de los pies, es parte de hierro y parte de barro cocido. Y ahí yo les puse los imperios mundiales, porque así mismo dice la Biblia. La cabeza de oro, según Daniel capítulo 2, dice que era Babilonia, pero especialmente en los días de Nabucodonosor. Ese fue el imperio que básicamente fue el que consiguió el sueño de todo hombre, era que era dominar el mundo. Pero a diferencia de los demás imperios que también lograron eso, Nabucodonosor tenía un poder absoluto. ¿En qué sentido? Lo que él decía era la ley, y si él después se arrepentía y cambiaba, lo podía hacer sin ningún problema. Eso ya no vemos en los demás reinos. Por ejemplo, Medo-Persia, cuando llegó al trono mundial después de vencer a los babilonios, vemos, por ejemplo, que Darío, cuando decretó que todo hombre que adore a su Dios sería lanzado al foso de los leones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, vamos a estar estudiando con Dani próximamente. Entonces, cuando él decretó que todo aquel hombre que en contra de lo que él había decretado, que nadie adore a otro Dios sino a él, Daniel vemos que igual seguía orando a Dios, y como siempre abría sus ventanas que daban hacia Jerusalén, y él oraba ahí arrodillado 3 veces por día, dice en Daniel capítulo 6 versículo 10. Entonces,
¿Qué pasó? Darío se dio cuenta de que lo engañaron, lo engatusaron, que solamente hicieron que decretara eso para que pueda matar a Daniel. Ellos no le querían a Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Él quiso revocar y dijeron que no se puede hacer. Eso no había problema con Nabucodonosor. Él podía hacer lo que él quería. No había ninguna ley que le atajara. Así como la plata es inferior al oro, cada reino que nosotros vemos después ya fue inferior en cuanto a calidad y en cuanto a dominio. Luego de los medo-persas vinieron los griegos. ¿Y quién les viene a la memoria cuando hablamos de Grecia? Un hombre en particular que a los 29 años había logrado conquistar todos los reinos que el mundo conocía en aquel entonces. Era Alejandro Magno o Alejandro el Grande, ¿verdad? Que a los 33 años murió, dice, por sobredosis de alcohol, porque ya estaba amargado, porque no tenía nada que conquistar en el mundo, ¿verdad? Imagínense ustedes. Y luego ya los griegos cayeron y entraron los romanos, que tenían una disciplina de hierro. Por ejemplo, la gente que estudia derecho tienen una materia que se llama derecho romano, porque ellos fueron los que legislaron lo que hoy nosotros tenemos en las constituciones, la mayor parte, ¿verdad? Algunas están basadas en la Biblia. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos tiene base en la Biblia, pero después los otros gobiernos están basados en el derecho romano. Bueno, esto es lo que describe Daniel capítulo 2, pero Daniel capítulo 7 no nos habla de metales, nos habla de animales. Fíjense ustedes en la primera imagen, está un león con alas de águila, ¿sí? Nos habla de realeza, nos habla de poder, nos habla de potencia. Y así se describe al reino de Babilonia como una bestia feroz, ¿sí? Al reino de Medo-Persia, que era en la imagen anterior los pechos y los brazos de plata. Acá vemos como un oso que se levantaba de un lado más que del otro. ¿Qué significa eso de que se levantaba un lado más que el otro? Significa que Persia era más fuerte que Media, ¿sí? Y tenía 3 costillas en su boca, que significaban los últimos 3 reinos que tuvo que conquistar para llegar al trono, ¿verdad? Ahora, la tercera bestia era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, ¿sí? El leopardo nos habla de velocidad. Todo sucedió muy rápido. Alejandro el Grande conquistó rápidamente todos los reinos. Era muy inteligente, tal vez el mejor militar que haya vivido en este planeta, ¿sí? Ahora, que tenga 4 cabezas y 4 alas nos dice que después que él murió, se dividió el reino de Grecia en 4 partes. Sus 4 generales se dividieron todo el imperio. Y el último es una bestia indescriptible que tenía 7 cuernos, ¿sí? Es totalmente diferente a las demás bestias. Nos habla de Roma. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué Daniel 2 nos habla de metales y Daniel 7 nos habla de animales? ¿Por qué? Porque Daniel 2 ve el dominio humano desde la perspectiva del hombre. Sin embargo, Daniel 7 ve desde la perspectiva de Dios, que eran bestias feroces que querían poder, dominio, que solamente querían destruir para hacer su voluntad. ¿Se entiende? Entonces, después de ver todas estas 4 bestias, es lo que aparece lo que leemos ahí en Daniel capítulo 7, que había un anciano de días y un hijo de hombre a su lado, ¿verdad? Un pasaje paralelo a lo que es Apocalipsis 4 y 5. Es bien interesante. Les pongo nomás estas imágenes. No quiero que ustedes se asusten ni que digan qué difícil que es ni nada, sino simplemente incentivarles a que estudien también el libro de Daniel y también presionarle un poco a mi hermanito. No sé si está ahora, pero él dijo que iba a dar el curso de Daniel. Entonces, háganme el favor de presionarle también, ¿verdad? Esteban ya tiene ya casi 3 meses, entonces ya puede hacer su estudio de Daniel. Además, Adi es la que le cuida a él. Yo cada vez que me voy en su casa, él está mirando ahí cómo le cuida a su esposa a su bebé. Entonces, tranquilamente puede preparar. Pobrecito Dani. Ahí está, sí, a ustedes les cuesta recordar, entonces ahí les puse. La cabeza de oro y el león con alas de águila es Babilonia, ¿sí? Medo-Persia en la imagen es el que tiene pechos y brazos de plata. Y en Daniel 7 es el oso que se levanta de un lado más que otro y con 3 costillas en su boca.
y así sucesivamente. Y incluso ahí les puse también los años que estuvo gobernando los imperios, ¿sí? 5.8, volvamos a nuestro tema. Esa es solamente una introducción a lo que es Daniel. Es bien apasionante y tiene mucha relación con lo que vamos a ir viendo ahora en Apocalipsis 6 en adelante. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Lo que dijimos la vez pasada. Vamos a estar adorando todo por durante la eternidad al Cordero y al que está sentado en el trono. En este versículo, tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos realizan lo que será nuestra principal actividad en el cielo, adorar al Cordero. Vemos que todos tenían arpas. Probablemente significa que habrá música en el cielo. Y es digno de mencionar, ya que solamente los redimidos cantan al Señor. No van a encontrar ustedes que los ángeles están cantando. Cuando se refieren a los ángeles dice, y decían. Sin embargo, cuando se refieren a los 24 ancianos, a veces dice, por ejemplo, y cantaban, ¿sí? Interesante, porque siempre nosotros tenemos la idea de que los ángeles son los que cantan. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Y dicho sea de paso, ya que estamos hablando de música, nuestro Dios es un Dios musical. Por ejemplo, una de las últimas cosas que Jesús hizo antes de morir, según Mateo 26:30, fue cantar un himno, ¿sí? Entonces, les recomiendo esta serie de mensajes, El lenguaje de la música del Dr. Frank Garlock, que nos habla de los principios para que podamos elegir o escuchar buena música. No, yo creo que después de escuchar el lenguaje de la música y escuchar los mensajes o los ejemplos del Dr. Garlock, van a entender que no puede haber, por ejemplo, rock cristiano o reggaetón cristiano. Eso no es cierto, es una mentira de Satanás y muchos hermanos son engañados, ¿sí? Y fíjense usted, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esas copas de boca ancha se usaban en el tabernáculo y en el templo, según estos pasajes, donde estaban vinculadas al altar. Simbolizaban la intercesión sacerdotal por el pueblo. Las escrituras asocian la quema del incienso con las oraciones de los santos. Pero, ¿qué oraciones serán? Imagínense ustedes. Nosotros sabemos que Dios siempre responde a las oraciones, ¿sí o no? Tiene 3 respuestas. Sí, no y espera. Pero siempre el Señor responde las oraciones. ¿Saben ustedes qué oración el Señor aún no pudo, no contestó porque no es tiempo? ¿Se acuerdan ustedes del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Después, venga a nosotros tu reino. Yo creo que muchas oraciones de santos tienen ese contenido. Venga tu reino. Termina con las injusticias. Que se haga tu voluntad. Eso nunca aún pasó. Entonces yo creo que aquí está simbolizado por el incienso, porque el incienso tiene un aroma agradable, ¿verdad? Al olfato de Dios, como decía el hermano David Logacho en sus predicaciones de esta semana. Entonces, interesante, ¿verdad? Hay oraciones de los santos que aún no se contestaron hasta hoy y que aquí vemos simbolizadas por el incienso, ¿sí? Versículos 9 y 10, continúa la adoración y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Estos 24 ancianos dijimos la clase anterior que son los representantes de la iglesia. El cántico es majestuoso, es un cántico nuevo. Esto significa una naturaleza nunca antes conocida. Exalta la persona de Cristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Exalta también la obra de Cristo, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La iglesia reinará juntamente con Cristo durante los 1000 años de gobierno. Apocalipsis 5, 11 y 12 continúa la adoración al Cordero. Y miré y oí de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones.
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A ese coro de los 24 ancianos y 4 seres vivientes se unen entonces millones de ángeles. Y no es la primera vez que se nos describe a los ángeles como millones de millones. Daniel 7:10, que ya leímos, también se describe así, millones de millones. Y en Hebreos 12:22 dice que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Interesante término, ¿verdad? Entonces, son innumerables los ángeles. Versículo 13 y 14, se suman a los ángeles también toda la creación y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fíjense ustedes que la creación se suma a esta adoración al Cordero. Romanos 8:19 nos dice que la creación gime a una y está con dolores de parto por culpa del pecado. Están aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Están esperando que su rey vuelva a poner las cosas en orden. Esta es una creación corrompida, una creación que va de mal en peor. Sin embargo, vemos aquí en este cuadro celestial que adoran al Cordero. Son inteligentes, son más inteligentes que muchos hombres que niegan a la deidad, ¿sí? Que hay mucha gente que se dice ser ateo. La alabanza va dirigido al que está sentado en el trono y al Cordero, demostrando de esa forma que Cristo es igual al Padre. Los dos merecen adoración, ¿sí? Y fíjense ustedes algunos textos si tienen alguna duda. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 14:6-9, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Está diciendo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 20:26-29 nos habla del incrédulo Tomás, ¿verdad? Que después de tocar la herida del Señor, de tocar su costado, él le dice: Señor mío y Dios mío. El Señor no le dice: no, Señor, oh, Dios hay uno solo. No, él acepta la adoración de Tomás. Lo que le dice es: un poco tarde, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Romanos 9:5, de los cuales son la ley, los patriarcas, y según la carne vino Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Filipenses 2:5-11, nos habla el apóstol Pablo de que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre y de siervo. Lean ustedes estos pasajes. Colosenses 1:15-18 nos dice que en él Cristo es creador de todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. En 2:8-10, en 2:9 exactamente nos dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Tito 2:11-13, hablando de la esperanza bienaventurada que es esperar a Jesucristo, nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 1 Juan 5:20 se nos dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en Apocalipsis 1:17-18 nos dice que Él es el primero y el último. Son expresiones que solamente se dan a Dios. El que vivo y estuve muerto. ¿Quién fue el que murió? Fue Cristo. Cristo es igual al Padre. Tienen diferente función, pero tienen la misma naturaleza, al igual que el Espíritu Santo. Y si nosotros descuidamos esto, pues vamos a ver que la Biblia no puede tener sentido. ¿Por qué? Porque una y otra vez, estos son solamente algunos, los que están en el Nuevo Testamento. Yo no miré lo que está en el Antiguo Testamento. Isaías 7:14, un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Perdón, no es 7:14, es Isaías 9:6. Nos dice en Miqueas 5:2
que él iba a nacer en Belén y sus salidas son desde el principio de la eternidad. Todos estos textos nos hablan de la deidad de Cristo Jesús. Isaías 48:16 dice, y ahora me envió Dios y su Espíritu, hablando de Cristo. Y puedo citarles muchos otros textos más que no quiero para no alargar tanto el mensaje de hoy. Lo que quiero nomás dejar bien en claro que no solamente vamos a estudiar Apocalipsis, sino también vamos a estudiar Cristología. Cristo es Dios y eso hay que predicarlo, hay que conocer, hay que memorizar los textos y poder defender la esperanza que hay en nosotros. Así es que les ruego que nos unamos a esta alabanza como los seres vivientes, como los ángeles, como la creación y digamos amén para adorar al Cordero. Y desde ahora estemos adorando, no solamente en la iglesia, no solamente con los cánticos, sino con todo lo que hagamos. Así que, hermanos, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Este es el momento, creo que tenemos todavía. Creo que no hay, ¿verdad? ¿No? ¿No tiene ninguna pregunta? Yo no sé qué tal les pareció porque no dediqué todo el tiempo que podíamos en cuanto al estudio, por ejemplo, de Daniel 7. Pienso que ahora para acceder al capítulo 6 en adelante que nos habla de la tribulación, como para dejar bien firme por qué la tribulación va a durar 7 años, por qué decimos que la gran tribulación es 3 años y medio, tendríamos que estudiar primeramente acerca de la tribulación y otro estudio acerca de las 70 semanas, como para que ustedes vayan entendiendo, así como estudiamos, por ejemplo, antes de llegar al capítulo 4, acerca del rapto y la tribulación, el Tribunal de Cristo. Yo creo que deberíamos hacer 2 mensajes introductorios para que ustedes puedan aprovechar mejor, ¿verdad? Hablar un poquitito sobre la gran tribulación y sobre las 70 semanas. Y acá le tiro la pelota a mi hermano si no puede darnos esa manito. Dani, hable ahora, calle para siempre. Si no decís nada, ya te asumimos para la próxima semana, entonces estudiar contigo. Aceptó. No quiere decir nada, entonces, Dani, vamos a orar Gracias, ahora y Gregory. terminamos ya. Che, justo cuando estaba... Dando de amamantar ahí. Dando de mamá a Estebancito. Fútbol, estaba un boterorea a la mitad. Después, Dani, ¿vas a poder, pero o no? Daniel. Así Voy a hacer un estudio de las 70 semanas. 70 semanas. Cuando comencemos, Daniel, sin problema. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción entonces para la próxima semana para que ustedes sepan cuando estemos hablando, por ejemplo, hablamos de la última semana de Daniel y no estén perdidos. ¿Está bien? ¿Les Sí. parece? Bueno, Nos parece. no sé si tienen alguna pregunta. Si no hay alguna pregunta, entonces vamos a terminar. ¿No? Bueno, muchísimas gracias a cada uno por conectarse y nos vemos oportunamente el próximo lunes. Muchas bendiciones y gracias a cada uno. Muchas gracias a usted, señores. Gracias, Liz, por conectarse Gracias, siempre. Manolo. Gracias a cada uno.